Para introducir el tema, yo recuerdo la historia que leí de un artículo sobre un circo de pulgas. Antes existían los circos de pulgas, no sé si a la actualidad existan, pero de acuerdo a ese artículo, la manera como las entrenaban era muy interesante. Ponían una pulga dentro de un frasco con una tapa, cerraban el frasco y la pulga brincaba y brincaba para salir y se golpeaba con la tapa. Entonces la dejaban ahí un tiempo y la pulga seguía brincando hasta que llegaba el momento en que medía exactamente la altura de la tapa y brincaba al ras de la tapa para no golpearse. Cuando llegaba ese momento, la pulga ya estaba entrenada. La podías quitar la tapa, sacarla y la pulga iba a brincar hasta esa altura solamente y ahí se iba a quedar. Eso es lo que hace el adoctrinamiento. Es el proceso que vemos hoy en día. Es decir, nos golpean y a nuestros hijos nos golpean constantemente con ideas inmorales y contrarias a lo que Dios establece por medio de lo que vemos, de las series, de la televisión, del internet, de la política, etcétera, con la idea de moldearnos, de adoctrinarnos, para que nuestra mente ya acepte esa situación como si fuera normal. Y ese es el gran problema y esa es la gran batalla que tenemos que entender como iglesia, que de eso se trata. Entonces, hoy vamos a ver este tema, que así lo resumí, cómo debe reaccionar la iglesia ante el adoctrinamiento ideológico de género. Todos estamos involucrados en eso, sabes a qué se refiere, y es muy interesante cómo cada día que pasa se convierte en algo más desafiante, más peligroso y más presión. Pero para poder entrar en tema, primero vamos a definir lo que el mundo dice, que le llama identidad de género, ideología de género o identidad de género, y esas son las definiciones que el mundo presenta al respecto. Es importante partir de ahí. Ellos dicen: diversidad sexual se hace referencia a las diferentes formas de expresar el afecto, erotismo, deseo, las prácticas amorosas y sexuales entre las personas. No se limitan a relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, por lo que incluye la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Obviamente sabemos a lo que se refiere. Este mismo concepto sigue diciendo que es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona de cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Y mira esto, se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Una vez más, esto concluye: incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. Es decir, en resumen está diciendo que la identidad sexual no tiene que ver, puede o no, que tenga que ver con el sexo con el que naciste, y además incluye que si tú quieres te puedes operar para cambiar de género, dicen ellos, y además el entorno es obligado a reconocerte como tú quieras hacerlo. Lo sorprendente de esto es que ¿sabes de dónde saqué estas definiciones? Te vas a sorprender que están en la misma página del gobierno federal de México. O sea, esto nos recuerda hacia dónde vamos. Claramente está ya siendo algo oficial, algo formal. Lo más grave es que no solo quieren obligarnos a aceptar esas ideas perversas, sino que la quieren imponer a nosotros y a nuestros hijos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque cada quien puede creer y puede hacer lo que quiera, ¿no? Si cree que es un perro, pues que sea un perro. El problema es cuando eso nos lo imponen a nosotros y a nuestros hijos y tenemos que llamarle perro e inclusive enseñarlo en las escuelas, y además meterán a la cárcel al que hable en contra de eso. Realmente es un ataque descarado y diabólico, la persecución en su máxima expresión, en contra de los valores cristianos de la Biblia, de la iglesia. Créeme que ahorita estamos en los últimos tiempos en que podemos hablar esto públicamente, y quién sabe si nos puedan censurar el canal de YouTube o de Facebook si subimos esto, porque realmente ya entramos en eso. Entonces, la gran pregunta de esta noche es: ¿cómo debemos reaccionar como iglesia ante tan grande desafío a nuestra fe, a nuestra creencia, a la palabra de Dios? Tanto reaccionar como personas en el ámbito diario como iglesia. ¿Cómo reaccionar si llega y entra un homosexual? ¿Cómo una iglesia debe recibirlo? ¿Cómo debe canalizarlo o no lo debe recibir? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Y vamos a estar basándonos obviamente en el versículo central de la famosa apologética o la defensa de la fe, 1 de Pedro 3:15. Busca en tus notas, busca en tu Biblia 1 de Pedro 3:15, porque ahí vas a estar subrayando y vas a hacer unas anotaciones importantes para que vayamos juntos en esto. Dice 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El contexto de eso es importante, muy importante, como ya lo has aprendido en esta clase. Aquí el apóstol Pedro, desde el principio de la carta, puedes ver que le escribe a los judíos cristianos que fueron dispersados por la persecución. Ellos también estaban experimentando una persecución más grande que la que hoy experimentamos y tuvieron que huir de Jerusalén donde vivían. Y Pedro, como buen pastor, escribe una carta para ellos, porque ellos obviamente a los lugares donde iban, como eran lugares ajenos a Jerusalén, eran otras culturas que tenían otros dioses, que no honraban al Dios de Israel, que tenían costumbres paganas, costumbres distintas, y ellos iban a enfrentar con eso. Entonces, obviamente los iban a presionar y a criticar y a imponer y a obligar a que ellos practicaran las mismas costumbres paganas e impías, contrarias al Dios de Israel, y por eso Pedro les escribe y les enseña cómo van a reaccionar ante un desafío así. Es exactamente lo mismo que tú y yo estamos enfrentando el día de hoy. Y cada vez va a ser más fuerte, por eso estamos en esta noche aquí. Por eso es tan importante esta clase, porque vamos a aprender cómo vamos a reaccionar en contra de esto. Entonces, en esta parte, si lees los versículos anteriores y posteriores, el apóstol Pedro les insta a que actúen bien, a que se comporten como hijos de Dios, que realmente si los van a perseguir, que sea por hacer el bien, no por hacer el mal. Y que si es así, entonces van a honrar a Dios, que si los van a perseguir, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios y no que no reaccionen de la misma manera. Entonces, en base a este versículo, a este contexto, apunta en tus notas que vamos a aprender 3 maneras de reaccionar, de reaccionar como iglesia ante el adoctrinamiento ideológico de género. Vamos a aprender 3 maneras sencillas, prácticas, para que lo puedas aplicar en tu vida y como iglesia también, porque seguramente tú has tenido ya contacto con alguna persona que defiende esta postura, o quizás en tu trabajo, en tu escuela, y quizás inclusive te quieren imponer a ti que tengas que aceptar. Yo cuando estaba en el trabajo, en la empresa que trabajaba antes, me enfrenté con eso y como yo no estuve de acuerdo en aceptar estas cosas, me mandaron a un curso de diversidad y tuve que dar un curso y me querían obligar a aceptar todo eso. Fue bien complicado para mí y sé que para ti también. Entonces, vamos entonces a analizar este versículo parte por parte. Y dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Esta es importante. Preparados es una palabra muy importante, que significa literal, esperando apropiadamente, listos con anticipación, realizado, sazonado, completado, logrado. O sea, el apóstol Pedro está diciendo, miren señores, lo primero que tienen que hacer es que antes de enfrentar el desafío, cualquiera que sea, de esa práctica pagana, desde antes ustedes ya tienen que estar listos, entrenados, preparados para poder enfrentarlo. No es tiempo de prepararse cuando ya llegó el desafío, sino que estar siempre de manera anticipada, estar listo, como el atleta que ha terminado su entrenamiento para enfrentar las Olimpiadas. Así es como nosotros es que tenemos que reaccionar. Esa es la primera y obvia manera de reaccionar como iglesia. Apunta en tus notas. Entrenados apropiadamente en la verdad. Entrenados apropiadamente en la verdad. Es la primera manera de reaccionar como iglesia ante el adoctrinamiento ideológico de género. Y esto es, a mi punto de vista, la manera más importante de poder reaccionar ante esto, y te vas a dar cuenta por qué. Si queremos evitar que nosotros y nuestros hijos seamos adoctrinados por la mentira, necesitamos ser adoctrinados en la verdad. ¿Estás de acuerdo con eso? Obviamente, es la mejor arma, porque estamos hablando de una lucha ideológica. El mantenernos ignorantes de la palabra de Dios, de los principios correctos, es la manera más fácil de manipularnos. Por eso hay tanta guerra en contra de que tú estés aquí esta noche o que estés en las reuniones donde se abre la Biblia o en tu casa para que conozcas la verdad, porque si conoces la verdad serás libre. Tendrás argumentos, estarás adoctrinado en la verdad.
Conocerás tu identidad correcta, tus hijos también, y así es como van a evitar ser manipulados. Por eso hay tanto guerra en contra de eso, porque a fin de cuentas, adoctrinamiento significa inculcar ideas o creencias. Adoctrinamiento significa inculcar ideas o creencias. Esto es importantísimo, porque esa es la estrategia. No es tan complicado entenderlo. ¿Cómo es que hemos llegado hasta donde hemos llegado? No ha sido de la noche a la mañana. ¿Sabes cómo ha sido? Nos han ido adoctrinando. Poco a poco han ido golpeando nuestros cerebritos para que cada vez lo veamos más normal y abracemos prácticas que en mis tiempos, o en los tiempos de, no sé quién aquí sea el que tenga más edad, era algo inconcebible. Manuel, ¿estás de acuerdo con eso? En tus tiempos era inconcebible esto. No, es la verdad. Es la verdad. O sea, respetamos las canas, aunque no tenemos, pero obviamente, ¿verdad? Y cada vez es porque las personas abrazan. Es impresionante cómo pones en las redes sociales algo al respecto y alguien siempre está el cristiano que no, porque eso es pecado. Uy, cómo le llueven comentarios de millones de personas. Es impresionante cómo están siendo adoctrinados y no se dan cuenta. Así es como van cayendo. Y un ejemplo de adoctrinamiento en la Biblia lo vemos en Daniel. Y eso es bien importante porque Daniel es un tipo de nosotros. ¿Por qué? Porque vivió en un mundo donde era una cultura pagana y él era alguien que amaba a Dios y se enfrentó con esas prácticas paganas. Vemos en Daniel 1, 4 y 5 en la NTV, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. O sea que Daniel era sano, fuerte, bien parecido. Asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber babilónico, obviamente. Que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real de Babilonia. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. ¿Puedes ver las referencias, esas 3 referencias a ser adoctrinado? Recuerda que estamos hablando en el contexto que el pueblo judío, por haber pecado contra Dios, fueron llevados cautivos a Babilonia. Nabucodonosor y su ejército conquistó y destruyó Jerusalén y se llevó, pero solamente como lo explicó Pastor Quique, se llevó a los más inteligentes, a los más preparados, a lo mejor de los judíos, se los llevó a Babilonia. Y obviamente para poder que hicieran lo que él quería, tenía que primero adoctrinarlos. Y esta es la indicación clara. Instruidos. Cuando dice enseña, entrena, ¿qué están haciendo? Adoctrínalos. Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, eso es la artimaña del diablo. Pero, ¿qué hizo Daniel y sus amigos? No aceptaron ese adoctrinamiento, ¿verdad? Al contrario. Todos sabemos que Daniel, en el versículo 8 dice 1:8, que Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. ¿Eso lo recuerdas? Es una señal de que él se resistió al adoctrinamiento. Y ya sabemos la historia de Daniel en el foso de los leones, que lo metieron ahí porque oraba al Dios de Israel, y la historia de sus amigos. ¿Cómo se llaman sus amigos? Sadrach, Mesach y Abednego. Y como no se inclinaron a la estatua, los metieron al horno de fuego, pero el Señor los rescató. Esto lo estamos viviendo con nuestros propios ojos. Y tú eres Daniel, y tú eres Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y cada vez va a ser más fuerte y el Nabucodonosor de nuestros tiempos va a imponer cada vez más prácticas paganas. Por eso es clave que no nos dejemos adoctrinar. Y el enemigo lo sabe, y por eso por todos lados nos está golpeando con eso. La gente que defiende la homosexualidad y todo esto, piensan que son progres. Al contrario, son retrasados. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta que están siendo manipulados como unas marionetas. Están siendo adoctrinados. Y ellos piensan que son como el avance de la sociedad. Y es al revés. O sea, realmente ellos no están viendo que los grandes círculos poderosos que gobiernan el mundo los están llevando a donde ellos quieren. ¿A través de qué? No les están forzando con una pistola, son más sabios, más astutos. ¿Cómo lo hacen? Adoctrinando. Es sorprendente cómo ha aumentado la presión por esa agenda llamada LGBT y las letras que siguen,
y para que tú y yo aceptemos y abracemos esas prácticas por medio de películas, series de televisión, redes sociales, personajes famosos, amistades, y hasta el gobierno mismo lo impone. Es impresionante cómo en cada serie de televisión tienen que poner un personaje gay que ni al caso, que no tiene nada que ver en la historia, pero lo ponen ahí. ¿Por qué? Cualquier persona medianamente cuerda se da cuenta que existe una agenda detrás de eso. O sea, están cumpliendo con una agenda que alguien superior en poder les está pidiendo. Es obvio. Pero la gente que sigue todo eso como que no se dan cuenta que son como marionetas y están siendo adoctrinados. Entonces, ¿cómo puede ser posible que para la sociedad sea aceptable el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Dónde vamos a parar con eso? Pero como les dije, no fue de la noche a la mañana, fueron siendo adoctrinados. Por eso, la Biblia enseña que de tanto ver y aceptar lo inmoral, la conciencia se cauteriza. Repito eso. La Biblia enseña que de tanto ver y aceptar lo inmoral, la conciencia se cauteriza, es decir, se endurece, se hace insensible, deja de molestarte. Esto lo dice 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La otra versión dice, la conciencia ni siquiera les molesta ya. O tienen muerta la conciencia. Tienen la conciencia encallecida. Claro, para poder llegar a eso, tuvieron que haber sido metidos en esa tapa y haber brincado muchas veces y haberse golpeado contra eso hasta que sus mentes pequeñas fueron adoctrinados. Y resulta que piensan que son muy grandes de mente y es todo lo contrario. Es impresionante, pero esa es la idea. Esa es la idea diabólica del asunto. ¿Por qué? Porque esa es la idea del adoctrinamiento. Que dejes de resistirte y te rindas a estas ideas contrarias a la palabra de Dios y sobre todo conquistar así la mente de nuestros hijos. ¿Te das cuenta? La estrategia es la estrategia. Te la estamos poniendo aquí expuesta para que podamos reaccionar correctamente. Así es como funciona. Y no nada más es en la cuestión de la homosexualidad. El diablo lo hace en todos los ámbitos. De hecho, lo que el Espíritu de Dios hace cada vez que tú y yo nos exponemos a la verdad es que empieza a volver a ser sensible tu conciencia para que podamos tener discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Porque si no, a lo bueno le vas a llamar malo y a lo malo bueno, como dice Isaías. Entonces, es importante que entendamos lo que es el adoctrinamiento. Y Romanos 12 lo dice de otra manera. No se amolden, o sea, no se adoctrinen a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Te das cuenta? Ahí está resumida la idea que estoy hablando. Dice Pablo, inspirado por Dios a los romanos, que viviendo en el mundo romano era la presión y la perversión sexual de los romanos era impresionante. Lo que vemos ahorita es un bebé comparado con la perversión sexual de los romanos. Entonces Pablo les dice, no se adoctrinen a eso, no permitan que sus mentes y sus corazones y su conciencia ya vean normal la perversión sexual, ya vean normal la relación de un matrimonio del mismo sexo, las orgías que tenían, el adulterio, la fornicación. No lo vean normal, no se amolden a eso, al contrario, sean que diferentes. ¿En qué? En su conducta y su forma de pensar. Ahí está la clave. Todo líder, para el bien o para mal, sabe que la clave está en este punto, en que puedas manipular la forma de pensar de la gente. Porque si puedes manipular la forma de pensar de la gente, vas a tener a la gente haciendo lo que tú quieras. Por eso es que van adoctrinando, con el tiempo va sembrando esas semillas. Por eso ahorita la guerra los cañones están en contra de nuestros niños. Para que cuando ellos lleguen a la juventud o a la adultez, ya los tengan en la mano todos adoctrinados y haciendo lo que ellos quieren. Y además pensando que ellos, los jóvenes o los hombres, están siendo libres, progresistas y están haciendo lo que ellos quieren. Y no se dan cuenta que detrás de ellos hay una mano peluda que los está moviendo a lo que ellos quieren. Ese es el problema. Pero la verdad de la palabra de Dios hace que te zafes de esas cuerdas que quieren manipularte. Por eso hay tanta guerra en contra de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, ¿cómo puedes evitar perderte en todo este abismo en que el mundo está cayendo?
de la misma manera que Daniel y sus amigos. Es decir, Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar tu palabra. La palabra de Dios es la luz, el estándar, el fundamento, las bases. Apunta eso en tus notas. No importa en qué época estemos, volteas a ver la palabra de Dios y la homosexualidad sigue siendo inmoral y pecaminosa. Punto. Te lo repito, no importa en qué época estemos, volteas a ver la palabra de Dios y la homosexualidad sigue siendo inmoral y pecaminosa. Este es nuestro lugar seguro. Es el lugar inconmovible por toda la eternidad. Sus verdades es nuestra ancla para no caer en esa corrupción que el mundo se está deslizando. Por eso cada vez la Biblia es más relevante. Y ellos dicen que es al contrario. ¿Por qué? Porque mientras más oscuridad hay, la luz brilla con más fuerza. Porque la diferencia cada vez es más grande. El mundo va a abrazar cada vez más esa práctica homosexual hasta el punto del descaro. Y la Biblia va a seguir diciendo que es inmoral y pecaminosa, punto. Entonces, es nuestro lugar seguro. Si tú y tus hijos realmente tienen una inclinación por la palabra, nunca vas a ser manipulado y adoctrinado porque conoces la verdad. Ese es el punto que tenemos que enfocarnos como iglesia y como cristianos. No podemos quedarnos pasivos ante tal embestida mundial porque se van a llevar a nuestros hijos. No podemos quedarnos pasivos. No podemos dejar o confiarle tan grande importante tarea de adoctrinar a nuestros hijos. No podemos dejarlo a la iglesia y mucho menos al mundo. Como padres tenemos que tomar la responsabilidad de adoctrinarlos en casa todos los días. Ahí los tenemos. Dios nos los ha dado. Sus corazones son unas esponjas y el mundo lo sabe. Pero la mayoría de los padres están siendo también adoctrinados a entregarlos al mundo, a ofrecerlos a Moloch, como los que saben de Biblia lo hacían estos hombres. Los estamos entregando a esos dioses de la inmoralidad. ¿Cómo? Privándoles de las verdades y mandándolos a la guerra sin armas en sus corazones, y los van a destruir, los van a adoctrinar inmediatamente. Entonces, no es suficiente con decirle a tu hijo que esto no proviene de Dios. Necesitas aplicar el principio de sustitución, apunta en tus notas eso, y llevarlo de la mano a encontrar su verdadera identidad en Cristo, en la palabra de Dios. Lo repito, no es suficiente con decirle a tu hijo que esto no proviene de Dios. Necesitas aplicar el principio de sustitución y llevarlo de la mano a encontrar su verdadera identidad en Cristo, en la palabra de Dios. Así es como vas a librar a tus hijos y tú mismo de ser adoctrinado, porque muchas veces, o más bien, siempre los que llegan a esto ni cuenta se han dado y están felizmente perdidos y destruidos. Es la única manera. Miren, cuando yo digo esto, bueno, apunten tus notas esto. La verdad la luz de la verdad disipa las tinieblas de la mentira. Esa es la gran verdad. Esa es la manera, el resumen de cómo reaccionar ante el adoctrinamiento de la ideología de género como iglesia. La luz de la verdad disipa las tinieblas de la mentira. Si verdaderamente estamos conociendo la palabra de Dios, exponiéndola a la luz a tu corazón y a tus hijos, esa misma verdad va a disipar las mentiras. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde muchos cristianos fallan y es parte de la estrategia del diablo. El diablo está contento con que aquí en la iglesia hagamos un show. Que la gente se caiga al piso, que diga cosas raras, que sienta cosas raras. Todo lo que sea mientras no se exponga la palabra de Dios y el evangelio. Porque así nos va a tener cautivados en la ignorancia. Miren, ustedes saben que yo tengo una hermosa hija de 12 años, Joy. Cada rato estoy estresado y molesto con toda la basura que le quieren sembrar en su mente para dañar su identidad. Literal, estoy con ella o mi esposa en todas las series que ve. Y antes vemos la guía para padres para ver si la puede ver o no. Y obviamente siempre, por lo general, existe un personaje gay. Pero ¿sabes qué? No es suficiente con eso. No es suficiente con que le diga, eso es del diablo. Porque eso es del diablo. Necesito llevarla a la palabra para que ella misma encuentre su bella identidad en Cristo. Ahí es donde fallamos muchas veces. Pero si ella encuentra su identidad en Cristo, que es amada, que es aceptada, que es una mujer,
que Dios la creó así con un propósito, que Dios creó hombre y mujer, nada más. Y ella lo puede ver con sus ojos y la palabra de Dios empieza a morar en su corazón. Cuando venga esa embestida, ella va a quedar de pie. Obviamente yo quisiera ponerla en una burbuja, me encantaría. De hecho ya le hice firmar un acuerdo de no novios hasta los 30 años. Obviamente me encantaría ponerla en una burbuja, pero no puedo. Y a veces no puedo evitar que vea una escena de una película que estamos viendo que parecía buena y de repente sale una escena. Entonces ella tiene que aprender la verdad, porque tarde o temprano va a enfrentar con esas cosas. Y más si tienes tus hijos o tú estás en un ambiente público todos los días. Si tienes tus hijos en la escuela pública o en la escuela privada, en el caso de nosotros hacemos homeschool, pero aún así sabemos que ella va a enfrentar eso. Entonces tienes que prepararlos. Amas a tus hijos, amas tu corazón, amas tu relación con Dios. Tienes que entrenarte en la verdad. Tienes que entrenarlos en la verdad. Si no, se los estás entregando a Moloch. Moloch era un dios falso que precisamente tenía alrededor toda la sexualidad torcida. Entonces, esto es importante para que ellos puedan afrontar. Una de las situaciones más tristes que yo he experimentado como pastor es escuchar a una pareja de padres cristianos de tiempo en la iglesia que vienen tristes y angustiados a decirme que su hijo les acaba de decir que es homosexual. Estaban destrozados, obviamente. Y me decían, pero ¿cómo, pastor? Si él sabe que somos cristianos, oramos frecuentemente. Sí, pero ¿dónde lo perdiste? En el adoctrinamiento. En una guerra de ideas que quiere conquistar el corazón de tu hijo. Así es. Por eso, ese es un buen estudio bíblico para ti, para tus hijos. Apúntalo en tus notas. Encuentra todo lo que la Biblia dice sobre quién eres y mediten en ello. Encuentra todo lo que la Biblia dice sobre quién eres y medita en ello. Ese es un buen estudio bíblico. Cada vez que hables sobre tu identidad, de quién eres o lo que Dios ha hecho en ti, anótenlo y mediten en eso. Cuando terminen de ese estudio bíblico, van a tener armas suficientes y van a estar entrenados apropiadamente en la verdad. Pero tenemos la mala costumbre, y más en Latinoamérica, de mantener a nuestros hijos fuera de la Biblia. Y eso es lo peor. Es exactamente lo que quieren allá afuera. Por eso yo les decía a ellos, ¿dónde lo perdiste? En el adoctrinamiento. Es una guerra de ideas que quieren conquistar a tu hijo. Entendámoslo así. Eso es el adoctrinamiento ideológico de género. Es una guerra de ideas que tu objetivo es conquistar el corazón de tu hijo. Y entonces permitiste que las ideas inmorales entraran a su mente y corazón y a la misma vez lo privaste de las ideas verdaderas que provienen de Dios. ¿Qué esperabas? No le dije con esas palabras, obviamente. Le dije con palabras más suaves. Pero esa es la verdad. Claro. Si lo estás privando de las verdades de Dios y además permites y lo mandas a que le siembren las mentiras del diablo, ¿qué va a producir en su corazón? Obviamente va a venir y te va a decir, ya sé que soy homosexual, porque eso creció en su corazón. Miren lo que es 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas en nuestras mentes y corazones. Derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia en Cristo. Fíjate bien, esto cuando escribe aquí el apóstol Pablo está hablando de guerra espiritual. Y muchas veces pensamos que la guerra espiritual es te reprendo, diablo, y Rambo saca la bazooka y todas esas cosas. Pero realmente es una guerra de ideologías que quieren cautivar el corazón. Por eso dice aquí, armas, milicia, es una guerra espiritual. Dice que es destrucción de fortalezas, esas fortalezas mentales que se levantan y que le hacen pensar que es un homosexual. Y derribando los argumentos, razonamientos que le siembran, altivez en contra de quién es Dios. Y por eso todo pensamiento. La guerra espiritual tiene mucho que ver con pensamientos. Entonces, por el otro lado, cuando una persona ha sido adoctrinada, pero en la verdad,
llegará al punto que será inquebrantable a tal grado de hasta estar dispuesto a dar su vida por esa verdad. Si tú ya has sido doctrinado en la verdad, te aseguro que estás dispuesto inclusive a dar tu vida por esa verdad. ¿Estás de acuerdo con eso? Si te dijeran, tienes que aceptar la homosexualidad como algo normal que a Dios le agrada, estoy seguro que la mayoría de ustedes o todos ustedes se resistirían hasta la muerte para aceptar eso, porque es obvio que no es así. Ese es el poder de la verdad, porque es Cristo mismo. Cristo mismo es la palabra, la verdad. Juan 1:1 dice en la NTV, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Apunten tus notas. Cristo mismo es la palabra de Dios. Cristo mismo es la palabra de Dios. Entonces, lo que significa es que cuando estamos arraigados en la verdad de la palabra de Dios, es literal, el mismo Señor Jesús viviendo dentro de nosotros y reprendiendo todo ataque del enemigo con sus artimañas ideológicas. Esa es la clave, habitar en la palabra, permanecer en la palabra, tú y tus hijos. Por eso hacemos tanto énfasis aquí en la iglesia, porque esa es la verdad. Entonces, adoctrinémonos en la verdad. Vamos a hacerlo brevemente ahora con respecto a ese tema. Vamos a adoctrinarnos en la verdad brevemente. La Biblia habla explícitamente del tema que estamos hablando. Por ejemplo, Romanos 1, 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Claramente habla aquí, en Romanos, el apóstol Pablo, que Dios llega a un punto donde la persona está insistiendo, entonces Dios lo entrega, lo abandona. ¿Quieres esto? Pues adelante, dale. Y se va con todo al lodo y a revolcarse en el lodo. Pasiones vergonzosas, malos deseos, desviaciones, degradación, concupiscencia, dice otra parte. Mira cómo dice la otra versión, lo dice más claro todavía. Por esta razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. ¿Qué es eso malo? Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres, lesbianismo. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres, homosexualidad. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Yo no sé en qué parte, qué Biblia leen los que defienden de que Dios ama la práctica homosexual. Está súper claro en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que adoctrinarnos en esto. Y obviamente esto te lleva a una caída moral, a una degradación. Mira, ¿sabe lo que significa perversión? Significa alteración de la condición natural o del orden habitual de las cosas. Depravar o torcer el uso original. Por eso dice aquí Romanos que van en contra del uso original, el uso natural. Es así. El diablo es un depravado. ¿Por qué? Es un pervertido. ¿Por qué? Porque pervierte el uso original que Dios le dio a las cosas o a las personas, en este caso al sexo. Entonces, la homosexualidad tenemos que decirlo como es una perversión sexual. Apúntenle tus notas. La homosexualidad es una perversión sexual, hablando de acuerdo a esta definición. Es una alteración de la condición natural, del orden habitual de las cosas, torcer el uso original del sexo. Eso es la homosexualidad. Ah, ¿verdad? No suena así como cuando nos lo ponen allá afuera. Eso tienes que decirle a tu hijo. Tienes que llevarlo a Romanos y que vea. Obviamente, y aparte dice que reciben en sí mismos la retribución de su extravío, el castigo. Por esto, vive una vida miserable. Y es irónico porque gay significa, ¿qué significa gay? Feliz o alegre. Es una burla porque es una contradicción, es una apariencia. Así que lo vamos a decir tal y cual. Una persona que practica la homosexualidad nunca podrá experimentar una vida plena, completa y realmente feliz. Nunca lo podrá hacer. No me importa que alguien me diga, tú no me conoces y no sabes, pero conozco al Dios que te creó y al propósito con el que te creó y
el propósito original y el uso original que creó el sexo. Y estás torciendo esto. Esa es la verdad y esta es adoctrinarnos en la verdad. Esta plática tiene que escucharla a tu hijo. Entonces, en base a estos versículos podemos llegar a 3 verdades de la llamada ideología de género. Número 1, apela a la rebeldía del corazón del hombre y de la mujer. Por eso tiene tanto éxito, porque se alimenta del corazón rebelde del hombre y la mujer. Número 2, es una perversión de la identidad sexual creada por Dios. Número 3, su consecuencia es miseria y destrucción. Así de sencillo. Es decir, no puedes tomarte de una mano de Dios y de la otra de la práctica homosexual. No puedes, por más que quieras. Por lo menos tenemos que ser honestos. O eres frío o eres caliente. No puedes ser tibio en esto. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir eso. Es decir, no existen cristianos gay. Apunten tus notas. No existen cristianos gay. Es una contradicción total. Lo vemos claramente en la Escritura. Estás torciendo el uso original que Dios le dio. Y según tu Diosito, como decía Pastor Quique, obviamente ese sí va a aceptarlo, pero el Dios poderoso y gigante de la Biblia no va a aceptar eso. Y lo digo más claro todavía, 2 razones por qué la vida de alguien que practique la homosexualidad será miserable. Número 1, porque Dios no va a estar con esa persona. Claramente lo vimos, una vida sin Dios no va a ser una vida plena. ¿Cómo vas a enfrentar retos y problemas sin Él? Y número 2, porque no estás viviendo tu propósito para el que fuiste hecho. Así de sencillo. No vas a ver plenitud en eso. Te puedes engañar, pero tú mismo te engañas. ¿Por qué? Pues porque alguien te creó con un diseño. Y no puedes modificar eso. Por más que quieras, si eres mujer que quieras ser hombre, nunca vas a poder llegar a ser hombre. Es obvia la diferencia total, tanto en la construcción física como en la construcción emocional. Y obviamente todas las habilidades es distinto, no somos iguales. Somos iguales como personas, como valor como personas delante de Dios, pero en funciones y responsabilidades y en diseño somos distintos. Pareciera que ridículo tener que decirlo, pero como estamos viviendo nuestros días, tenemos que decirlo. ¿Saben qué? Los hombres y las mujeres somos distintos. En mis tiempos, o en los tiempos de Manuel, dijeran, como dice Quique, ¿verdad? Obvio, pero hoy no es tan obvio. Pero claramente tenemos que recordarlo. ¿Te fijas cómo se va adoctrinando la gente? O sea, como una mentira tan descarada llega a un punto donde es aceptada como verdad. Pero ¿cómo fue? Adoctrinamiento. Le fueron golpeando la pulguita hasta que una mentira tan descarada la abrazan como una verdad. Es tan obvio. Como por ejemplo, hay un meme que ponen a una mujer que dice, yo soy hombre. A un hombre que dice, yo soy una mujer. A un hombre que dice, yo soy un perro. Y así. Y hay una niña que dice, oigan, ¿sí saben que lo estamos viendo? O sea, como si no te viéramos, dice, pues obviamente es tan obvio eso, pero ese es lo que hace el adoctrinamiento. Entonces, antes de salir a pelearte allá afuera, por esto, pelea adentro de tu corazón y de tu casa. Entrena apropiadamente en la verdad y el resto será historia. Lleva a tus hijos todos los días a la palabra y en ciertos periodos sé más intencional y llévalo a la palabra todos los pasajes donde habla de la correcta identidad sexual en Cristo. De hecho, yo sí estoy de acuerdo en que de vez en cuando tengamos ciertas enseñanzas que hablen de temas específicos, por ejemplo, a los jóvenes, darles unos 3, 4 enseñanzas de lo que realmente la Biblia habla al respecto y adoctrinarlos correctamente es urgente. Y por eso vamos verso a verso, para que la verdad de Dios se exponga totalmente a tu corazón y seas adoctrinado en la verdad. Sigamos avanzando rápidamente. El mismo versículo dice, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón. Defensa es la famosa palabra apología, de donde viene apologética, que significa defensa de la fe. Y significa, mira lo que significa, razonamiento inteligente, una respuesta bien razonada. Es un término para hacer una defensa legal en un tribunal antiguo. Era un discurso de defensa. O sea, no nomás es decir, es pecado y es del diablo. No, tienes que conocer la verdad
como estamos haciendo ahora, para que digas un razonamiento apropiado, inteligente, razonado. Como si des un discurso de defensa de la sexualidad bíblica. Pero además dice que además de hacer defensa, ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia. Mira lo que dice mansedumbre, significa dulzura, fuerza suave, que expresa poder con reserva y gentileza. Y reverencia es respeto. Esta es la manera de reaccionar como iglesia. Yo sé que muchos, ¿cuál dulzura? ¿Verdad? Le tiran bibliazos y pedradas a la gente con esto, ¿verdad? Pero la clave además de esto es defensa. ¿Viste que era defensa? No dice ofensa, ¿o sí? No, defensiva, no ofensiva. No vas a salir allá y te vas a ir a los santos gays y decirles, pecadores, se van a ir al infierno. No. Vas a hacer tu chamba, vas a caminar en la voluntad de Dios y cuando alguien se atraviese y quiera obligarte a esto, te vas a defender de manera suave, dulce, pero inteligente y razonada y con respeto. Esa es la posición correcta de la iglesia ante la llamada ideología de género. Apunta en tus notas. Segunda manera de reaccionar como iglesia ante el adoctrinamiento ideológico de género, firmemente amables. Firmemente amables. ¿Cómo reaccionar si tengo un conocido gay? Y esa es siempre la pregunta incómoda para un cristiano, ¿verdad? Yo he tenido conocidos gays, donde no sabes y dices, es que sé que debo amarlo y ser testimonio, pero tampoco quiero darle un mal mensaje de que estoy de acuerdo y acepto y abrazo la homosexualidad que practica. Es difícil, ¿no? Es complicado. O más, ¿cómo reaccionar si entra por la puerta un homosexual y viene a la iglesia el domingo? Ya le dije a Lupita, córrelos, que ni uno entre. ¿Verdad, Lupita? ¿Dónde está Lupita? Ahí está. No, vamos a ver el ejemplo del Señor. Mira lo que dice Lucas 5, 30 y 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo pongo en otra versión. Más tarde Leví dio un banquete en casa. Leví, Mateo, el que era cobrador de impuestos, con Jesús como invitado de honor. Contexto. Quiero decirte que aquí era una fiesta de gente realmente pecadora. Un cobrador de impuestos como Leví era visto de una manera peor que hoy peor que un homosexual en ese tiempo. O sea, era de lo peor, porque era un cobrador de impuestos, era un traidor y era un abusón que extorsionaba a sus mismos hermanos con el poder de Roma. Entonces era lo peor de lo peor. Entonces dice aquí que Leví, que se acababa de convertir, hizo una fiesta con sus amigotes, cobradores de impuestos, y dice que tenía a Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos, los religiosos, los maestros de la ley, le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Que significa basura. Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Ahora, puedes ver el elemento clave en el texto de cómo relacionarse con personas así. Un extremo te dice, escoria, basura, chusma, no queremos verlos aquí. Otro extremo te dice, ámalos. Jesús comió con pecadores, acéptalos, abrázalos, ve con ellos. Son dos extremos peligrosos. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es el llamado al arrepentimiento. Esta es la línea que marca y soluciona todo este problema que ha sido por años. Es decir, en el texto vimos, pongo otra vez el texto, dice, yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. La otra versión dice, yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se crean buenos. Sí, los enfermos son los que necesitamos al médico, pero es un enfermo que realmente está siendo llamado a arrepentirse. Esa es la clave, ¿verdad? No solo es, no juzgues, no rechaces, ámalos, acéptalos, no. Es, llámalos a arrepentirse, a regresar a Dios, a que cambien su manera de pensar y de vivir. Esa es la línea clara.
Entonces, cada quien es responsable de su manera de vivir, pero permaneceré firme, amable en la verdad de Dios, y mi vida, y si hay oportunidad, mis palabras serán un llamado al arrepentimiento. Esa es la palabra clave. Entonces, ¿qué hacemos si viene alguien a la iglesia? Si viene un homosexual declarado a la iglesia, ¿lo dejamos entrar o no? ¿Sí, Lupita? ¿Alguien dice que no? ¿Qué tal si viene alguien declaradamente homosexual y viene con una intención de, ya sea de burlarse o de ligar? O viene vestido indecorosamente, porque a veces esa gente se viste de manera indecorosa. ¿Lo seguimos dejando entrar? Ah, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Bien. La clave para saber cómo reaccionar como iglesia y como persona ante esto es esta. Apunta en tus notas. La homosexualidad es igual a cualquier otra práctica pecaminosa grave. La Biblia así lo menciona, como el alcoholismo, el adulterio, la promiscuidad, la fornicación, la inmoralidad, la drogadicción. Miren lo que dice Primera de Corintios. Bueno, apunta eso porque esa es la clave. Eso te va a dar luz. La homosexualidad es igual a cualquier otra práctica pecaminosa grave. Cuando lo ponemos en ese contexto, dice, ok, entonces ya más o menos sé cómo reaccionar ante eso. Porque has tenido ya un encuentro con ese tipo de personas. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son esos? No se dejen engañar, los inmorales. Pornografía, adulterio, fornicación, etcétera. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si te fijas la lista, la homosexualidad no es ni la primera ni la última. Entonces, si está de más a menos o de menos a más, no es la peor, pues, por así decirlo. Entonces, imagínate cuántas personas de estas vienen cada domingo que practican esas cosas y no lo sabemos, ¿verdad? Entonces sí entran a la iglesia, claro. Un homosexual que practica su homosexualidad es igual de pecador que un adúltero que practica su adulterio. Entonces, y esa persona puede estar sentada en medio de nosotros, no ahorita, espero. La diferencia es que no es tan evidente como la homosexualidad. Entonces, la respuesta, si lo vamos a dejar entrar o no tiene que ver con el pecado específico de la homosexualidad, sino con el orden de la reunión y el cuidado de las personas. Por ejemplo, un alcohólico. Quizás aquí en la iglesia los domingos hay varias personas que batallan con el alcohol. Sí, pero vienen sobrios el domingo. Y si viene alguien bajo la influencia del alcohol, que ya hemos tenido eso, ¿qué pasa? Hablamos con la persona y no la dejamos entrar. A mí me ha tocado recibir gente de esas que andan en la calle, viene todo alcoholizado y quizá drogado. Oro por él y le digo, ven cuando estés sobrio. Y eso no tiene nada de malo, no estamos rechazando a la persona, ¿estás de acuerdo? Porque tiene que ver más con el orden público y cuidar a las demás personas. Entonces, el homosexual, si viene y se comporta respetuosamente, claro que lo vamos a aceptar. Queremos precisamente que el enfermo conozca al médico. Y por eso le predicamos la palabra. Pero si viene con una intención de ligar, o si viene vestido de manera indecorosa, diciendo, es que eres bienvenido, nada más que te pedimos que te vistas de otra manera. Por ejemplo, en Culiacán nos pasó. Un jovencito, precisamente el que les comenté ahorita que sus papás vinieron conmigo, empezó a ir, iba a la reunión de jóvenes. Y entonces, obviamente, nosotros no le decimos que no fuera, hasta que nos dimos cuenta, porque a otros nos dijo que iba a la reunión de jóvenes solamente a ver a quién ligaba de los muchachos. Entonces tuvimos que hablar con él y decirle que no fuera más al grupo, obviamente. Entonces, esto es la manera como vamos a poder presentar esta situación. Ahora, había dos cosas importantes que te quería decir. Por ejemplo, si una persona homosexual viene, adelante, es bienvenido. Pero si quiere que lo llamen, es una mujer y que lo llamen como si fuera hombre, eso va a traer confusión a las demás ovejas.
bueno, a las ovejas. No vamos a permitir eso. O si es un hombre y quiere entrar al baño de las mujeres, tampoco lo vamos a permitir. Pero no tiene que ver con su pecado de homosexualidad. Tiene que ver con el orden público y el cuidar a las demás personas. ¿Sí está claro eso? Bien, entonces, en resumen, decirte que el pecado de la homosexualidad es un pecado muy grave. Dice la Biblia que el que fornica, o sea, el pecado sexual es contra su propio cuerpo. Es una destrucción total. Por eso es que no van a poder encontrar la plenitud ahí. Y alguien me va a decir, pastor, pero es que yo nací así. ¿Por qué entonces Dios me puso esas inclinaciones? No te lo puso Dios. Yo entiendo y creo que tienes unas inclinaciones, eres hombre hacia los hombres, pero no por eso vas a abrazar eso. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en nuestros instintos, emociones o deseos incorrectos. Todos batallamos con tendencias pecaminosas, solo son diferentes. Pero no podemos simplemente dejarnos llevar porque eso es lo que sentimos. Es como si un adúltero me dijera, pastor, es que yo tengo una inclinación hacia las mujeres. Y por eso es que pues abrazar la práctica del adulterio por eso. Ok, un homosexual, tú batallas con eso, este hombre batalla con otra cosa. Y no por eso va a abrazarlo como si fuera su identidad. No, es parte de tus deseos incorrectos y tus pasiones incorrectas y tienes que luchar contra ellos, como otra persona lucha contra el alcohol, contra la bebida, contra la fornicación, pornografía, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, el problema es normalizar, abrazar e imponer la práctica homosexual. Ese es el problema de raíz. Es como si normalizáramos, abrazáramos o impusiéramos el adulterio o la poligamia. Es una desviación, claramente. Entonces, un homosexual necesita lo mismo que un mujeriego o una mujer promiscua: arrepentirse, reconocer su pecado, abandonarlo y confesar a Jesús como su Señor y rendirle su vida. Por experiencia sé que cuando viene un homosexual a una iglesia que realmente enseña la Biblia, pasan dos cosas: o se va o se convierte a Cristo. Porque la palabra de Dios va a ir golpeando, porque se habla explícitamente la palabra y el evangelio, y eso va a ir confrontándolo hasta que no pueda estar en su misma condición. Terminamos una vez más, nada más quiero explicar la última parte que dice que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esperanza habla de la expectativa segura de que cosas buenas vendrán. Esta gente que iba huyendo tenía algo distinto a la gente que conocía de otras culturas y de otros dioses paganos. Esta gente eran portadores de esperanza. Los veías y había algo distinto en ellos. Obviamente tenemos un Dios de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Tercer manera de reaccionar como iglesia ante el adoctrinamiento ideológico de género: portadores de esperanza. Si realmente la persona se arrepiente, hay esperanza, hay perdón, vida nueva, libertad de esas cadenas que lo están esclavizando por tanto tiempo. Muchos homosexuales han salido con la ayuda de Dios de ahí, obviamente, pero necesitan arrepentirse y convertirse para que sus pecados sean borrados y de la presencia vengan del Señor tiempos de refrigerio. Yo tenía un familiar lejano que era homosexual y él sabía que yo era pastor. Una vez pasé por su casa, vivía en otra ciudad y me quedé ahí a dormir porque iba de paso, y él me confesó que realmente él quería dejar eso, pero no podía dejarlo, que realmente estaba sufriendo con esa situación. Le compartí el evangelio, pero lo rechazó y murió en esa situación. Pero la verdad es que lo menos que podemos hacer en una genuina actitud de amar a los demás es decir la verdad. O sea, apapachar a alguien sabiendo que va a un abismo, eso no es amor. Pero decirle amablemente y firme la verdad, eso sí es amor. 3 maneras de reaccionar como iglesia ante el adoctrinamiento ideológico de género: entrenados apropiadamente en la verdad, firmemente amables y portadores de esperanza. Una sola pregunta, 2 preguntas vamos a dar aquí. Bueno, hasta aquí termina la clase que está grabando. Gracias.